Fundamentos de la política. El Estado soy yo. La eterna frase antes mencionada del absolutismo que encarna, en pocas palabras, una de las máximas de la política: el ser la cabeza de Estado. Naturalmente, cada país tiene su forma particular de dirigir su política, así como sus propios sistemas políticos de los cuales se pueden sentir más o menos orgullosos. Antes de empezar con la introducción y el tema, el templo desea hacer algunas aclaraciones de importancia. En primer lugar, la presente cátedra no tiene como objetivo apoyar o atacar de forma manifiesta ninguna de las posturas políticas, formas de gobierno o medios de control, sino darle al espectador herramientas técnicas para trabajos, sean académicos o narrativos. A lo largo de la cátedra, el templo tratará de mantener la mayor neutralidad, ya que nuestro objetivo es la divulgación del conocimiento para el provecho de los lectores y escritores, no la controversia sin sentido. Introducción. Antes que nada, ¿qué es un gobierno, el núcleo de la política? Es, en pocas palabras, la política que se conforma en un gobierno, la que permite crear la organización social, es decir, cómo se organizan las personas, y éstas, a su vez, conducen a una organización laboral, es decir, cómo se reparten los trabajos, que permiten a la sociedad sustentarse. El fenómeno de la política. A medida que las sociedades crecían, así lo hacían sus necesidades de mantenerse unidas para defenderse de agresiones, situaciones poco propicias o como primitivas señas de identidad común. Los primeros gobiernos y por ende organizaciones políticas se originaron con el nacimiento de la agricultura, ya que quienes podían poseer el grano y las tierras se convertían en los gobernantes. Si bien antes de estos existían los gobiernos tribales y en el futuro también los habrían, estos tempranos gobiernos diferían de aquellos por el simple hecho de tener un sistema de valores bien determinado que los legitimaba ante las personas que gobernaban, más allá de la mera fuerza, el número de seguidores o los contactos que tuvieran. Gracias a esto podían organizar su sociedad para producir. Ese es el principio más importante de la política, la axiología, es decir, la filosofía de valores, que permitían un mayor control, por uno u otro medio, de los súbditos. Con este viene la jerarquía de la sociedad, otorgando un orden a los individuos como una masa y, finalmente, la producción para sustentar a la misma. Habiendo introducido el hecho, mencionaremos con algo más de detalle los tres pilares de la política y el gobierno. Axiología. Este es el sistema de valores por el que se guía el régimen y se compone de creencias, ya sean materiales o espirituales, ideología, que es la concepción del mundo. Aunque es impreciso hablar de esto antes del siglo XIX, siempre existen una serie de ideas y valores que forman parte de la cosmovisión del mismo. Objetivos, es decir, expansión, consolidación y construcción o reconstrucción de un país o entidad política. Legitimación, mitos, leyendas y propaganda. Los elementos antes mencionados forman parte importante dentro del fenómeno político de la racionalización de la existencia de un régimen. Gracias a estos, el mismo se da sentido, continuidad y un pretendido futuro. Jerarquía. Este es el sistema de organización social por el cual el régimen se regula. Centralizada, es decir, todo responde al centro del gobierno. Descentralizada. Los integrantes tienen autonomía, aunque obligaciones para con el centro político. De castas. Todos los integrantes pertenecen a un estrato de la organización desde que nacen hasta que mueren. Horizontal. Todos los miembros del grupo son iguales y son coordinados, no dirigidos. Vertical. La cadena de mando va en orden ascendente, respondiendo los escalafones más bajos a los que están por encima de ellos, un nivel a un nivel, y así en sucesión. Parlamentario. Los miembros de la sociedad tienen injerencia en el gobierno mediante una cámara para su representación u audiencia. Los elementos antes mencionados forman parte importante del orden institucional y social del grupo al que estos tipos son implementados. Estas jerarquías generales no son mutuamente excluyentes y, perfectamente, puede existir un orden que emplee dos o más de estas jerarquías. Medios de producción. Este es el sistema de producción por el cual la sociedad se sustenta. Como tal, ninguna sociedad está totalmente especializada en la producción de uno u otro elemento, pero en marcos generales, una sociedad puede verse marcada por uno de los siguientes modelos hacia su producción y ventas extranjeras. Sociedad agrícola o primaria.
Esta sociedad es aquella que se ha desarrollado en torno a una economía basada en la producción de materias primas, generalmente cimentada en la producción del campo, cultivo de cereales, frutas, legumbres y ganados principalmente, y otras materias primas, sean la pesca, la minería, la tala de maderas o otras tantas, con las cuales comercia con sus vecinos. Sociedad industrial o secundaria. Esta sociedad es la que ha logrado desarrollar una amplia producción de manufacturas, sea con medios mecánicos o manuales, dependiendo del tipo histórico que tratemos, de los cuales puede intercambiar con sus vecinos herramientas, bienes de consumo, artículos de lujo, entre otros, por materias primas o alimentos. Sociedad de servicios o terciaria. Esta sociedad es aquella que, generalmente careciendo de los medios para alcanzar una gran producción agropecuaria o industrial, cambia su modelo de comercio por uno de servicios, generalmente turísticos, aunque esa es una categoría bastante amplia que no debe quedarse suscrito a un único término, para poder intercambiar con sus vecinos. Los elementos mencionados nos dan una idea de cómo estas sociedades se sustentan y a su vez se proyectan en el exterior. Es difícil, en verdad, que una sociedad se suscriba por entero a uno de estos modelos de producción, ya que también cada región suele producir más de un recurso. Habiendo explicado estos tres elementos con sus respectivas subdivisiones que, para efectos prácticos de esta introducción, son generalidades, ya que existen muchos subtipos dentro de estos, podemos entonces hacer un breve resumen antes de pasar al siguiente tema. La axiología es el estudio que haremos en adelante para determinar bajo qué tipo de valores se rige en cada régimen. La jerarquía es la clase de división social que el régimen usa para guiar su funcionamiento. El medio de producción es aquel por el cual el régimen se consigue su sustento y proyecta su comercio fuera de sus fronteras. Formas base de gobierno. Antes de empezar, dejaremos deliberadamente fuera las formas de gobierno tribal, ya que éstas son objeto de un estudio completamente diferente. Ahora bien, en pocas palabras, podemos reducir las formas de gobierno en 6 clases de base, dicho pronto y mal, ya que existen otros subtipos, pero nos centraremos en los más comunes, que son los siguientes: oligarquía, monarquía, democracia, autocracia, teocracia y dictadura. Estas 6 clases de gobierno pueden verse a día de hoy en nuestro mundo y, más o menos, las demás clases de mandato provienen o derivan de estas. A continuación, procederemos a explicar, parte a parte, en qué consiste cada una y sus subdivisiones más inmediatas. Oligarquía. Este es el gobierno de unos pocos, que viene del vocablo griego oligos, que es poco, y arco, mandar. Así que su traducción sería el mandato de unos pocos. Esta misma se caracteriza por tener el poder concentrado en manos de pocas personas, ya sea una minoría étnica, religiosa, militar, económica o de otro tipo, que haya podido acumular suficiente poder como para ejercerlo sobre la mayoría, sin mucha oposición en principio. Este tipo de gobierno suele basarse en la obediencia pública para mantenerse, ya sea mediante el miedo, la corrupción o la propaganda, entre otros medios. Para entender este subtema, en pocas palabras, la oligarquía es el gobierno de una élite minoritaria. Y de este sistema podemos sustraer los siguientes subtítulos que, si bien suelen asociarse a las plutocracias, es decir, gobierno de élites alienadas, también pueden ser cleptocracias, el gobierno de ladrones, estratocracias, gobiernos militares, sinarquías, gobierno de corporaciones y tecnocracias, gobierno de los técnicos o científicos. Existen, sin embargo, algunos gobiernos de corte oligárquico, como la sofocracia o la noocracia, pero como tal los excluimos porque requieren su propio apartado. Como ejemplos históricos tenemos a la República de Venecia, a Corinto de la Antigüedad Clásica y a los estados sucesores de la Unión Soviética. Monarquía. El término de monarquía viene del vocablo griego mono, uno, y arken, similar al antes mencionado arco, que significa mandar. Así que monarquía vendría siendo la dirección de un hombre. La misma se caracteriza por el que el poder suele ser investido por medio efectivo o por mera hegemonía a un solo individuo, siendo este quien representa a la nación como su conjunto. Casi siempre las monarquías son hereditarias, con dinastías que aseguran la sucesión, aunque en muchas ocasiones sus mecanismos sucesorios también pueden incluir la elección o designación de heredero por parte del monarca u otros sistemas.
La monarquía es uno de los sistemas políticos más flexibles y, a lo largo de su historia, ha demostrado un grado sorprendente de adaptabilidad, pese a encontrarse ya en números reducidos en el mundo. Para entender los siguientes subtemas, en pocas palabras, podemos decir que la dirección o cabeza visible de un país es un individuo. De este sistema podemos sustraer los subtipos de monarquía, que serían monarquía absoluta, el gobernante tiene poder indiscutido; monarquía feudal, el gobernante ejerce su poder mediante a otros estamentos; la monarquía parlamentaria, existe una Cámara de Representantes que regula el poder del monarca; y monarquía constitucional, el poder del monarca está regulado por una constitución. Existen variantes a la monarquía como la dictadura monárquica o la monarquía divina, pero por sus particularidades son objeto de un estudio aparte. Como ejemplos históricos, tenemos a Rusia, a los otomanos y a Australia. Democracia. El término proviene del griego y se compone de demos, pueblo en griego ático, y kratos, poder, por lo que se puede traducir como gobierno del pueblo. Este se caracteriza por legitimarse mediante la participación popular, ya sea directa, es decir, que los ciudadanos tengan actividad política por sí mismos, o indirecta, es decir, que los ciudadanos designen a representantes. En las democracias es el ciudadano, cuyo concepto y significado ha variado significativamente con el paso del tiempo, quien ejerce el poder mediante los mecanismos antes expuestos. Como el mismo significado de la palabra ciudadano ha variado según el lugar y el tiempo. En pocas palabras, para entender este subtema, el gobierno democrático es la dirección del país por sus ciudadanos, por medios directos o indirectos. Adicionalmente, la democracia no debe ser confundida con la república, ya que ésta no es inherentemente democrática, ya que aluden a principios distintos. De este sistema podemos sustraer los siguientes tipos de gobierno, que son la oclocracia, es decir, el gobierno de una muchedumbre; las comunas, pequeños grupos cuya dirección es horizontal; las democracias censitarias, es decir, se estima por ingresos la capacidad de sus votantes; la socialdemocracia, una democracia con muchos elementos del socialismo sin ser socialismo; la democracia constitucional, el sistema el cual está cimentado en una constitución que le limita los poderes; o la estococracia, también conocida como demarquía, que es decir, la elección por medio de sorteo. Existen algunas variantes de la democracia como la anocracia, también conocida como democracia híbrida, pero esta y otros subtipos requieren su propio estudio. Como ejemplos históricos tenemos a Atenas, Suiza y Estados Unidos. La autocracia. El término viene del griego autos, es decir, uno mismo, y kratos, poder. La autocracia es el poder concentrado en manos de una sola persona, no teniendo ningún elemento, personas o instituciones que realmente regulen ese poder, salvo por la amenaza natural de un golpe de Estado o insurrección popular. Aunque a día de hoy la palabra está cargada con connotaciones negativas, en sus orígenes era un adjetivo positivo, ya que se usaba para definir que el gobernante no tenía conflictos de intereses y que trabajaría por el bien del país. La autocracia está caracterizada casi siempre por apoyarse en algún estamento, sean nobles, mercaderes, cleros o un grupo, o un fundamento moral, es decir, religión o corriente filosófica, para mantenerse en el poder, a diferencia de la monarquía, que se legitima gracias a estos. Para poder mantenerse en el poder, los autócratas suelen monopolizar la producción de recursos y por lo tanto suelen distribuir estos mismos. En pocas palabras, es la dirección efectiva del país por un individuo en particular sin límites reales a su poder. Como tal, la autocracia no posee subtipos como otras formas de gobierno, pero, sin embargo, se han desarrollado formas únicas e interesantes según su contexto temporal y espacial, de los cuales mencionaremos a la autocracia bizantina, la autocracia rusa, la autocracia china, la autocracia Khmer o Khmer en español, la autocracia en Japón, las autocracias europeas del siglo XVIII y el Tahuantinsuyo, es decir, los incas, por mencionar solo unos pocos ejemplos. La teocracia. El término de teocracia viene del vocablo griego theos, Dios, y kratos, poder. Así que, en pocas palabras, la teocracia refiere literalmente
al gobierno divino o al poder divino. Esta misma se caracteriza por tener el poder concentrado en manos del clero, es decir, el grupo religioso, ya sea a través de un sínodo o clérigo en sí mismo. A diferencia de los otros sistemas donde la religión puede ser o no parte de sus fundamentos, las teocracias siempre la tendrán como su máximo cimiento y por lo tanto un elemento irreemplazable. Las teocracias son el ejemplo más primitivo del totalitarismo por sus formas de actuar. En pocas palabras, la teocracia está liderada por figuras siempre religiosas. De este sistema, si bien es como la autocracia, existe un concepto muy interesante al que nos remitiremos primero, la hierocracia, que refiere al poder papal sobre el terreno. Como otros ejemplos de teocracias tenemos el Egipto faraónico durante ciertos periodos, algunos grupos de Mesoamérica, el califato musulmán, el Tíbet, a Irán y más recientemente a Afganistán. Dictadura. El término, a diferencia de todos los anteriores, proviene del latín dictator, que significa el que dicta en su contexto de dar una orden. Este cargo viene con la tradición romana republicana, en la cual se dotaba un cónsul de poderes absolutos durante un periodo de tiempo, generalmente de 3 a 6 meses, para hacer frente a las crisis o emergencias que pudieran surgir. Posteriormente, en la misma Roma, el término tomó un significado negativo durante las guerras civiles romanas. Habiendo explicado esto, entonces podemos adentrarnos en lo que es la dictadura. El control del aparato estatal por medios institucionales, es decir, el parlamento, el ejército, la marina, por un individuo o junta de estos, siempre reduciendo su aumento de poderes a una emergencia, ya sea real o imaginaria. En pocas palabras, podemos entender a la dictadura como el control del país por medio de una institución, ya sea un hombre o grupo de estos, que suplanta a las demás en las tareas gubernamentales. De este sistema podemos sustraer la dicta blanda, es decir, una dictadura no tan represiva, también considerada como una débil, la dictadura del proletariado, un postulado marxista popular transitorio hacia el comunismo, la dictadura de la burguesía, antítesis marxista y vista durante las revoluciones del siglo XIX, la dictadura constitucional, en la cual son las demás instituciones quienes ceden el poder ya sea voluntariamente o bajo amenaza, la dictadura familiar, que se diferencia de la monarquía ya que se legitima mediante la institución que los alzó, y no tiene por qué ser un hijo o un sobrino, y la dictadura militar, la más famosa. Como ejemplos históricos tenemos a las Coreas, a Roma y a Chile. Estas son las 6 formas base de gobierno que podemos encontrar en el fenómeno político. Cada una, si bien relacionada con la otra en cierto aspecto, son esencialmente independientes y se suelen estudiar por separado. Para resumir todo el tema, y para que haya un mejor entendimiento del mismo, podemos entender que la oligarquía es el gobierno de élites o grupos minoritarios, la monarquía es el gobierno hereditario, ya sea de dinastía o mediante la elección de un grupo reducido, la democracia es el gobierno del pueblo, la autocracia es el gobierno de un solo hombre, no hereditario necesariamente, la teocracia es el gobierno religioso y, finalmente, la dictadura es el gobierno de una institución. A continuación, procederemos a explicar las instituciones gubernamentales. Instituciones de gobierno. Empecemos por preguntarnos, ¿qué es una institución? Se trata de un organismo creado para desempeñar una función que, para este motivo de estudio, es la política. Esta misma funciona como reguladora social que incentiva cierta cooperación, creadas bajo imposiciones legales o populares, que procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos, que puede ser, y en este caso de estudio, será una sociedad. Las instituciones trascienden las voluntades individuales al identificarse con la imposición de un propósito considerado como un bien social, es decir, algo que vendría siendo normal para este grupo. Su mecanismo de funcionamiento varía ampliamente en cada paso, aunque se destaca la elaboración de numerosas reglas o normas que suelen ser poco flexibles y tienden a tardar mucho en transformarse. Para nuestro fenómeno de estudio, la política, existen 3 grandes divisiones que, a pesar de haber sido propuestas en el siglo XVIII, históricamente siempre han hecho aparición. Legislativas. Es la rama de instituciones que se hace cargo de crear o eliminar regulaciones sociales, dígase leyes e impuestos, que es su monopolio.
ya que ninguna de las otras dos ramas puede hacerlo. Suelen regular las acciones políticas, económicas, sociales o militares incluso del país al que están adscritas. Generalmente estas instituciones suelen ser conformadas por grandes números de personas, llámese parlamentos, senados, cámaras de representación, camarillas o juntas. Ejecutivas. Es la rama de instituciones que se encargan de hacer cumplir las disposiciones legislativas vigentes. El poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del país. Concibe y ejecuta las leyes y políticas que tienen que ser aplicadas. Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. Generalmente, estas instituciones son dirigidas por individuos particulares en nombre de la organización, como puede ser presidente, protector, rey, dictador o entre otros tantos títulos. Judiciales. Es la rama encargada de impartir la justicia en una sociedad. Es uno de los tres poderes y sus funciones primordiales dentro del país, junto al poder legislativo y al poder ejecutivo, es hacer cumplir las leyes y legislaciones, es decir, la aplicación de las normas y principios jurídicos en la resolución de los conflictos. Se compone de juzgados y tribunales que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar, en teoría, de imparcialidad, autonomía y poder absoluto dentro de la ley. Generalmente, esta institución es la hibridación entre la comunidad de legisladores, por el hecho de tener magistraturas y ser la base burocrática, y el personalismo de la ejecutiva, los jueces y los agentes de la ley para poder funcionar. Entonces, para simplificar, las instituciones legislativas aprueben o eliminan leyes y regulaciones. Las instituciones ejecutivas se encargan de que éstas sean llevadas a cabo o respetadas, y las instituciones judiciales se encargan de mantener la paz y la convivencia dentro de una sociedad. Estas tres son el núcleo del gobierno, estén o no separadas de forma efectiva. Además de estas, existen otras instituciones que se encargan de salvaguardar la integridad del país, como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, los servicios de mensajería, recaudación de impuestos o tributos y la burocracia antes mencionada e incluso los servicios secretos. Cierre. Es momento, consideramos, de dejar este tema aquí. Pese a lo apasionante que es el mismo, es mejor irlo dosificando para su mejor comprensión por parte de los espectadores y a su vez para poder entregar el mejor material de trabajo, tanto para estudiantes como para escritores o apasionados por el tema. En la siguiente entrada de esta sección hablaremos en detalle de las jerarquías. Déjanos saber en los comentarios con cuál te gustaría que empezáramos. Antes de despedirnos por completo, saludamos a nuestro compañero Diego Acevedo, al comisario Pedrito, a Miguel el Viejo, a Sebastián y a los demás espectadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda suscribirte si te gustaría ver más videos así. No olvides encender tu campana para recibir nuestros últimos contenidos, comparte con tus amigos y dale a me gusta, ya que eso nos ayudaría a seguir creciendo en esta sagrada misión. El Templo de Hermópolis y yo, Diejútil Escriba, te desean una feliz semana.